Entradas anticipadas con descuento en Pass Line. Produce Vivimos Música. Betel, la estrella roja del sur, sigue brillando. Porque sabemos que te pasa como a nosotros. Esto de hablar, de comunicarte con rock. Esta es FM La Boca 90.1. La Boca con rock nacional. Aquí comienza Mundos Paralelos, un espacio de reflexión y de reexistencia, periodismo filosófico y cosmovisión. Mundos Paralelos, conduce Giulio Soldani. Bienvenidos, buenas tardes, aquí arranca Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión, como todos los lunes a las 20 horas por FM La Boca, con la conducción de Giulio Soldani y quien les habla, Arturo Avellaneda. Buenas tardes, Giulio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes. Hola, Lucho, gracias por siempre estar con nosotros. Y bueno, buenas tardes también a la audiencia. Hoy vamos a tener un programa interesante. Diferentes voces, como siempre, van a estar hablando desde los micrófonos de FM La Boca. Vamos a tener una entrevista primero con Martín Ayerbe. Nada menos que Martín Ayerbe, viejo compañero de lucha. Exactamente, muy conocido, también muy estimado por muchos. Él, tenemos que recordar lo que es el representante del Movimiento de Liberación Nacional, así que seguramente vamos a hablar del tema de la soberanía argentina, de cómo recuperar esa soberanía cada vez más entregada, cada vez más vendida, regalada al bloque de la OTAN y sobre todo al sionismo, ¿no?, internacional. Martín Ayerbe, un alineamiento histórico, diría yo, de un revisionismo estricto de lo que es la doctrina peronista y su reaplicación en una campaña política en pleno siglo XXI, muy interesante porque reivindica nada menos que la primera etapa de oro de la industrialización argentina. Claro, hay que ver hoy cómo se puede conjugar, ¿no?, con ese presente, sincronizar, digamos, en la coyuntura, y vamos a escucharlo. Seguramente va a ser una entrevista muy interesante. También cabe destacar que él mismo participó de un encuentro que se dio hace pocos días en Neuquén, en la ciudad de Plotier, que justamente fue un encuentro con varios amigos y amigas que tenemos, el encuentro para la soberanía nacional, y bueno, encuentro soberano, justamente fue antes de ayer en el Salón Rojo de los Bomberos Voluntarios en Plotier, en Neuquén. También de ese encuentro participaron Lorena Di Blasi, que estuvo entrevistada por nosotros, que se ocupa de investigar sobre la vacuna del COVID, así llamada vacuna mal llamada, y también Cecilia Sustatich, que también estuvo con nosotros, que habló de geoingeniería ambiental y climática. Así que le vamos también a consultar a Martín sobre este encuentro y cómo se conjugan todos estos enfoques dentro de un marco de una política de recuperación de la soberanía nacional. ¿Sí? Esto es un poco lo que vamos a hablar la primera hora. La segunda también. Y en la segunda hora, Julio, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, de Estados Unidos, justamente. Lo vamos a tener al magíster analista internacional, Manuel Loli, peruano, que vive en Estados Unidos. Así que vamos a hablar con él de lo que son las insurgencias políticas y en la calle de los inmigrantes en Estados Unidos, y también la situación económica, sobre todo de California, que es donde reside, ¿no? Él vive en Los Ángeles, así que le vamos a preguntar por la situación, fentanilo, pobreza extrema por primera vez de una manera tan visible en la vía pública, la insurgencia, la resistencia visible ya en alzamientos populares al estilo 2001 de Argentina, por primera vez en Estados Unidos, y también el parate, ¿no?, económico que significan las sanciones contra China
nada menos que en el principal puerto del Pacífico de Estados Unidos, que es el puerto de Los Ángeles. Ahí la famosa ruta de los contenedores del puerto de San Pedro, que ha recibido también un parate económico significativo, desempleo, resistencia social en los Estados Unidos para la segunda hora. No se lo pierdan. Recordamos también que nos pueden seguir en las redes sociales, por ejemplo en nuestro canal de WhatsApp, mundosparalelos.periodismo filosófico y cosmovisión. Ahí van a recibir nuestros videos del programa, pero también los videos del informativo plurinacional que todos los domingos hacemos junto con Radio Victoria GT de Guatemala, Escodeca, Milpa del Salvador y otros movimientos sociales y de comunicación de Centro y Suramérica de Avia Yala, ¿sí? En el caso de Avia Yala Soberana. Julio, ¿por qué no nos contás en qué otras radios estamos saliendo? Bueno, básicamente estamos saliendo en Radio Victoria GT y también en Sonido de Radio, acá en Radio Digital de nuestro amigo Diego, operador, ¿no? Que tiene su radio internet, sale los miércoles de 18 a 20 horas, no, de 20 a 22 horas por lo general. La semana pasada salió el sábado a las 10 de la mañana por problemas técnicos. Pero bueno, le mandamos un abrazo también a Diego, un saludo, y lo agradecemos por este espacio que nos da para repetir el programa, básicamente. Y por supuesto a nuestra audiencia centroamericana, a la que abrazamos siempre y atendemos a la conflictiva como si fuera nuestra propia casa. Y si te parece bien, vamos a una primera tanda, luego de esta primera presentación, y ya arrancamos con nuestro invitado de hoy. Y no eso. Pero bueno, ese es un tema interesante para reflexionar. También es un tema interesante para reflexionar esta reconfiguración del Partido Republicano en lo que son los nuevos representantes, o sea, Marco Rubio y Vance, que son ambos católicos. Y esto es llamativo, porque hace pensar al hecho de que se quiera proyectar el Partido Republicano hacia un electorado católico que por su mayoría en Estados Unidos es de origen del sur de América, digamos, ¿no? Entonces esto es una cosa interesante de que vamos a ver cómo dentro de esta idea de la reconfiguración del Partido Republicano esté también la idea de captar más electorado latino. Esa es un poco la idea. Yo tengo eso en la cabeza, como que también, no es casual, ¿no? También hay un subtexto ahí, porque hay una reyerta con Trump en particular, porque el gobernador de California es demócrata y no republicano, y entonces se están pujando por una verdadera campaña presidencial en realidad. Sí. Entonces, claro, la tensión se multiplica debido a esa circunstancia. No se trata entonces solamente de una política de Estado, sino también de una actitud electoral que podría cargar las tintas sobre el conflicto, transportando ahí otros intereses que no hacen al verdadero interés de la población mexicana, y que realmente está sufriendo, y esto es sí algo muy corroborable, una persecución con un tinte autoritario en distintos campos. Bueno, Arturo, uno de ellos es lo de la frontera, Julio. Bueno, sí, ya nos estamos un poco adelantando al bloque a la próxima hora, pero sí, sin lugar a dudas, lo que tenemos que entender es que hay como una ida y vuelta. También hubo una marcha de mexicanos en México en contra de los inmigrantes de Estados Unidos que por tener más poder adquisitivo resultaría que gentrifican los lugares donde se establecen y se asientan en México, y bueno, ahí también hubo un rechazo por parte de los mexicanos que no quieren que inmigrantes ricos le modifiquen, le compliquen la situación económica de los precios de todo. Eso es una cosa interesante porque es una marcha al revés, ¿no? Es una de las primeras veces que se nota eso y es contundente. Pero Arturo, esto va a ser el tema de la próxima hora. Lo vamos a profundizar con Manuel Loli. Y en esa hora si lo logramos enganchar a Martín, a Yerbe, vamos a tener que hablar de la recuperación de la soberanía argentina en distintos ámbitos, ¿sí? Nosotros solemos hablar de lo que es soberanía alimentaria, soberanía energética, y también, bueno,
hay otro tipo de soberanía sanitaria. Como es interesante ver cómo esa idea de la soberanía, que siempre fue una idea de la, digamos, de la unidad estatal, ¿no? De la centralidad del Estado, y que como justamente criticó el jurista Carl Schmitt hace casi un siglo, cuando la soberanía del Estado empieza a desarmarse, él decía, tanto a nivel liberal burgués en lobbies como a nivel marxista en clases, quiere decir que la soberanía estatal está declinando, está bajando. O sea, la unidad del Estado, la potencia de la figura del Estado como legitimidad o legitimador del poder político, del monopolio de la violencia, de relaciones internacionales, está bajando. Hoy día estamos totalmente en esa situación, pero ¿cuál es la respuesta también desde el campo popular que damos a esa cosa? En esa fragmentación, digamos, burgués, liberal, de las corporaciones internacionales de la soberanía, existe también una reproposición de una soberanía distinta, no solamente del Estado, sino de los grupos sociales desde abajo, de la población, del pueblo, que reivindica sectores, aspectos de la soberanía particulares. Por ejemplo, la soberanía alimentaria, son los campesinos indígenas, son los que participan de la producción agroecológica, los crianceros también, la pastura libre, etcétera, que participan de este movimiento, los pescadores artesanales, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos cómo esa idea de soberanía se reconfigura y en realidad sale de la idea jurídica del Estado y se va hacia ámbitos que son en realidad más específicos y más chicos, pero también más arraigados al territorio y sobre todo a lo que es la dinámica popular de la propuesta soberana. Entonces, una soberanía que no sale más del Estado, sino sale de la gente y también sale de la gente que está en el ámbito mismo en que se propone. Esa idea es muy importante porque realmente es lo que puede fortalecer una renovación de la idea de la soberanía como unión de diferentes fuerzas y de diferentes ámbitos, y también como idea de una gestión más popular, más horizontal, más justa también y más atenta a la especificidad del ámbito, ¿no?, en que se produce. Para mí es esto, un poco una idea, yo eso lo llamo post-soberanía, pero tiene que ver con diferentes ideas políticas. Una de ellas es la idea de que esta post-soberanía sea en realidad una soberanía vinculada a la idea de los bienes comunes, ¿no? Y que los bienes comunes se puedan compartir entre lo que son los sectores que justamente proponen esta soberanía desde abajo. La pérdida de soberanía es una preocupación compartida con nada menos que Martín Ayerbe, que está en línea finalmente en este momento. Martín, ¿estás ahí? Arturo Avellaneda y Julio Soldani, te saludamos. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Hola Martín, ¿cómo te va? Buenas noches para vos también, gusto de tenerte en nuestro micrófono finalmente. Estábamos intentando llamarte, un poco preocupados por el contacto. ¿Cómo te va, Martín? Bien, Arturo, muchas gracias por la comunicación. Aquí en Mendoza partimos mañana para San Luis y provincia de Buenos Aires. Mañana estaremos en Villa Mercedes y el miércoles en una peña en el Centro de Técnicos y Profesionales de La Matanza en San Justo. Impresionante esta gira. ¿Me puedes contar, Martín, ya al aire un poco qué motiva, cuál es la temática que estás abordando en esta lucha nuevamente encarada, compañero? Cuénteme, por favor. Nosotros impulsamos el modelo argentino para el proyecto nacional, que es lo que consideramos la teoría política definitiva del pueblo argentino, y para eso se requiere de la concurrencia de todos los argentinos, más allá de las ideologías o las preferencias partidarias, para elaborar un proyecto nacional. Entonces, en este sentido, con los consejos para el proyecto nacional estamos reuniendo a todos aquellos que tienen la voluntad de llevar adelante una propuesta, una iniciativa, algún proyecto, para integrarlo en un proyecto nacional que pueda determinar en algún momento una voluntad nacional que constituya que aquellas causas que son del pueblo deben ser razones de Estado. Martín, te estamos siguiendo puntualmente desde hace bastante tiempo, puesto que además hemos integrado movimientos políticos juntos. Pero Julio tiene algunas preguntas más puntuales para hacerte. No sé
Se cortó de nuevo. Se cortó, lo estamos llamando de nuevo. Acá estamos, estamos ahí está, estamos perfecto. acá. Martín, ¿cómo estás? Julio te saluda. Buenas noches, gracias por venir a Hola, Mundos ¿cómo estás? Paralelos. Te quería consultar, vos participaste del encuentro soberano de Neuquén en Plotier antes de ayer, ¿es así? Sí, estuvimos participando con Lorena Di Blasi y Nahuel Encina, que son quienes organizaron en Neuquén, junto a Volcan, Celeste Leone, y han venido de la provincia, además de Neuquén, de la provincia de Río Negro, de Santiago del Estero, de Rosario, Santa Fe, de la provincia de Mendoza. Bueno, se han acercado de Tucumán para un encuentro que tuvo, una calidad en las exposiciones de aquellos profesionales como Ozols, como Juan Sinali, Romina Cortaberría. Muy interesante todo lo que se conversó sobre los ataques que sufrimos los argentinos en términos de la industria farmacéutica, en términos de las telecomunicaciones a través de las antenas y la radiación que, está generando enfermedades de todo tipo, y además una guerra cognitiva que busca mantenernos distraídos y aturdidos con esta sobreinformación que prácticamente no deja pensar, no deja meditar, ¿no? Claro. Sí, nos roban el tiempo, nos roban las ideas, es terrible, ¿no? Como el tiempo para pensar ya nos lo quitaron, digamos, de la mano, de la cabeza, por así decirlo. Y bueno, me parece interesante que haya participado ahí, porque lo que nos preguntamos con Arturo es cómo se integra esta reflexión dentro del proyecto de liberación nacional, de recuperación de la soberanía también. Bueno, es que es parte del encuentro soberano que se reunió en Neuquén. Algunos somos amigos, compañeros desde hace tiempo, y ya coincidimos y confluimos en una misma línea de edificación. Y con otros nos estamos conociendo. Ahora, lo que está claro es que se logró armonizar el pensamiento nacional, en el sentido de que aquí tenemos que poner por delante el pensamiento soberanista. Acá no tiene ningún sentido ninguna propuesta política, ni ninguna propuesta científica, ni ninguna propuesta técnica, ni médica, ni de ninguna disciplina que no tenga por delante la propuesta soberanista, de autodeterminación de los argentinos sobre las cosas que a los argentinos nos acontecen. Entonces, nosotros tenemos que tener la amplitud y el criterio para poder recibir a todos los argentinos que tienen esta voluntad soberana y escucharlos a todos. Porque hay cosas que antes se decían y parecían que eran un poco extrañas o raras, o como se señala de conspiranoicas, pero está a la vista los efectos que produce el exceso de radiación y determinados dispositivos, ¿no? Como los audífonos que están usando ahora los jóvenes, Claro. que están generando, ya está relevando en la clínica media, que el uso de estos audífonos que se están usando en este momento, que van adentro del oído, están generando determinadas malformaciones y enfermedades autoinmunes y cáncer. Claro. Porque aunque la potencia parezca baja, está dentro del oído. Claro. Y además hay otro tema que hay que observar. Toda la música que estamos escuchando y todo el sonido que llega a nosotros está cortado a través de los compresores, ¿no? Está cortada la amplitud de la onda, se la recorta y se la comprime para que ocupe menos lugar. ¿Esto qué hace? Ocupa menos lugar en términos de datos informáticos. Pero esto lo que está haciendo es, al comprimir la señal, genera que lo que nosotros estamos oyendo es un campo audible menor. Uh-huh. Entonces, el oído, como cualquier sentido, como la vista, como el tacto, como el olfato o como el gusto, se van educando. Se estimula, ¿verdad? Y sí, seguro. Se aprende a escuchar, se aprende a mirar, se aprende a sentir a través de los sentidos que Dios nos ha dado en el cuerpo, y que al acostumbrar a los sentidos a esta planitud sin tener
la riqueza que tienen, como era antes, ¿no? Por ejemplo, la música que escuchábamos en vinilo, la música que escuchábamos en un CD, al estar comprimida, estamos en un campo audible mucho menor, y esto embrutece los sentidos. Martín, es una preocupación constante para nosotros estas relaciones que tenemos con determinados puntos de agresión de los modelos productivos. Uno de ellos es el tema de las fumigaciones. Ahí en el encuentro vi que había una especial dedicación a un tipo de geoingeniería en particular. ¿Nos podrías contar un poquito qué se habló por ahí del tema? Sí, bueno, hay una guerra química y bacteriológica en el mundo, no solamente sobre la Argentina, donde además de rociar con más de 500 millones de litros de glifosato el territorio nacional para producir poroto de soja, que es forraje para alimento balanceado de animales que se crían en otras partes del mundo, con esto han reducido la riqueza y la diversidad biológica, vegetal y animal de la Argentina para convertirnos en monoproductores de porotos modificados genéticamente, por los cuales se pretende instalar la propiedad intelectual sobre la semilla. Esto va en contra de Dios, en contra de la ley natural del hombre, buscando cobrar patentes, derechos y royalties por semillas que modifican las multinacionales y que obligan al productor a comprarlas. Porque la multinacional, al mantener el monopolio, donde tiene la marina mercante, tiene los puertos, tiene los acopios, y maneja como único comprador el monopolio de comercio exterior, obligan al productor a producir determinada especie porque es la que ellos compran. Entonces hay una subordinación de la producción nacional al interés de las multinacionales del comercio exterior. Cargill, Continental, Dreyfus, Archer Daniels Midland, Monsanto, etc. Entonces, esto genera una homogeneización de la producción agropecuaria. Se está desplazando la ganadería a la periferia y en vez de producir ganadería de pastura, que es sana, donde las grasas animales son buenas y saludables para el hombre, se está reemplazando la ganadería de pastura, al ser ocupada la tierra para la producción de soja, se está reemplazando por feedlot, por animales en confinamiento, donde las grasas de animales en confinamiento no son saludables como sí lo son las grasas de pastura. Y además se está haciendo ya a un punto el confinamiento, donde no solamente el animal está confinado, quieto y comiendo todo el día balanceado, sino que al balanceado se le está agregando urea, un derivado del petróleo con el cual se obtiene nitrógeno, pero no es que se está usando la urea como enmienda para la producción de alfalfa, de maíz, o para estimular con nitrógeno a la tierra para obtener mayor rinde en la pastura. No. Se está agregando al alimento balanceado que consume el animal, que entra por la boca del animal y que va al sistema digestivo del animal, se le está dando urea. Claro, infla la vaca, infla los terneros de una manera violenta. Entonces el animal crece 1,5 kilos por día al agregado, ¿no?, de la urea. Interesante. Básicamente es una inflamación prescripta. Ahora, sí. Martín, perdón que te interrumpa, pero como cuántos temas se van cruzando, ¿no?, dentro de solamente este que parece como más limitado. Tenemos un tema de soberanía alimentaria, un tema de abuso de la tierra, un tema de malnutrición de la población, de un proceso que enferma a la población, ¿no? Ya como tenemos un conjunto de temas que son muy grandes y también de actores como las transnacionales que mencionaste y más, que nos invaden, básicamente es que nos enferman. Realmente estamos frente a una guerra a diferentes niveles, ¿no?
Sí, por eso la Argentina, en su posición soberanista, en el modelo argentino para el proyecto nacional, el modelo argentino dicta la nacionalización del comercio exterior. Claro. Y la nacionalización de la banca. ¿Cómo se hace esto? Nosotros en el modelo argentino lo resolvemos de una manera simple y práctica. Contanos, la nacionalización del comercio exterior se hace... Contanos. Eso te decía nada más. No te interrumpo. La Marina Mercante Nacional. La Marina Mercante Nacional es el actor físico del comercio exterior. Porque el que tiene capacidad de transportar en sus propios buques, en su propio fletamento, tiene la capacidad de comerciar y tiene la posibilidad de discutir los precios internacionales. ¿Esto qué le da a la Argentina? Dominio sobre su propia producción, poder internacional, vínculos con el mundo, porque la Argentina está aislada del mundo, porque no hace nada por sí misma, todo lo hace a través de las multinacionales del comercio exterior. Entonces la Argentina como nación no tiene vínculo con el mundo, el productor tampoco. Claro. El productor le vende a la multinacional y el destino de esa producción, el productor la desconoce, la nación argentina la desconoce, el gobierno argentino lo desconoce, está todo en manos de las multinacionales. Por eso nacionalizar el comercio exterior se hace charteando buques usados a casco desnudo para empezar a navegar del día 1, y por cada buque charteado lo perdimos. Nosotros podamos alentar la industria naval argentina a través del propio ejercicio de la navegación, y de esta manera nosotros vamos a poder hacernos de una flota de 220 buques charteados, al tiempo que los vamos construyendo para darle la condición de bandera definitiva a esas embarcaciones. Esto va a dar 200.000 puestos de trabajo de origen de industria naval, 60.000 puestos de trabajo de origen de las tripulaciones de esos buques, nos va a dar 10.000 millones de dólares de facturación del flete marítimo, nos va a dar 1.500 millones de dólares de seguros de esos buques, de esas cargas y de esos fletes, nos va a dar entre 20 y 30.000 millones de dólares de renta comercial por el ejercicio del comercio exterior, y además todas esas ganancias internacionales que vamos a obtener van a permitir que nosotros reconstruyamos el sistema logístico ferroviario a través de un flujo de caja constante que obtiene la navegación de ultramar y que vuelca al interior del país a través del ferrocarril, para reabrir los 50.000 kilómetros de traza, los más de 100.000 kilómetros de vía que supimos tener, todas las estaciones de tren, y llegar con 2 trazas ferroviarias, una en el Ande y una en el Atlántico, que converjan en el estrecho del Magallanes, desde Altos Hornos Zapla en Palpalá, Jujuy, hasta Yacimiento Carbonífero Fiscal Río Turbio, y desde San Antonio Este en Río Negro hasta el puerto de Punta Loyola en la provincia de Santa Cruz. El flujo de caja necesario para la reactivación ferroviaria de los ramales existentes y de la creación de estos ramales andino y atlántico sería, según los equipos técnicos nuestros que han estimado el valor de la obra, en 8.000 millones de dólares. Muy bien. Nosotros, si alcanzamos a hacer la mitad de los fletes de importación y de exportación que le corresponden a la Argentina por derecho internacional de reserva de carga, tendríamos de los 10.000 millones de dólares de facturación un 40% de ganancia, que serían 4.000 millones de dólares. Quiere decir que conquistando el comercio exterior argentino, en 2 años de facturación de la navegación de ultramar, se paga la obra de construcción ferroviaria. Esto indica que el flujo de caja es superior a la ejecución de obra. Bueno, cualquiera que esté en la construcción, que esté en la metalúrgica, que esté en cualquier actividad de producción, sabe perfectamente que para la fabricación, para la construcción, si el flujo de caja es superior al plazo de ejecución de obra, todo el mundo trabaja tranquilo. Martín, querido, te seguimos con muchísima atención, y desde ya que nos parece fantástico tu exposición y el proyecto. Pero me gustaría escucharte reflexionar acerca de la actualidad, de qué es lo que enfrentamos políticamente en este momento, que estamos perdiendo la Tierra del Fuego, que Inglaterra se expande unilateralmente en el mar, que tenemos por delante cautivo la hidrovía. Me gustaría escuchar un análisis tuyo sobre la síntesis de lo que van estos 2 añitos de la gestión Milei, por favor. Sí, exacto, Arturo. También cuál es el costo geopolítico
para poder efectivamente, ¿no?, llegar a eso. Ok. ¿Se escucha, no? Sí, Te escuchamos. No sé si nos escuchaste. Sí, no, porque conecta y reconecta, no sé por qué, pero bueno, nosotros lo que estamos enfrentando son los poderes indirectos que tienen tomada la Argentina, lo que antiguamente se llamó sinarquía internacional. Esos poderes indirectos hoy están resumidos en la plutocracia internacional, en el imperialismo internacional del dinero, que son los que manejan esto en el fondo de todo. Son dos, Rothschild y Rockefeller. Ahí está el asunto. No hay ningún González ahí. Entonces lo que sucede es que la Argentina tiene que recuperar su tercera posición, su concepción autodeterminada de tercera posición, y unir al tercer mundo con aquellos que quieran luchar por su liberación. Esta es la idea general de la Argentina desde siempre. Entonces, ¿esto qué requiere? De que volvamos a recuperar desde el Estado empresario argentino la dirección de la economía argentina. Que el Estado empresario sea la nave insignia que determina la producción, el transporte en las áreas estratégicas. Y que de esta manera nosotros no le cobremos más retenciones al campo, sino que a través de justamente la nacionalización del comercio exterior, permitamos que el productor argentino cobre lo que le corresponde, porque hoy vive refugiado en el 40% del precio final, porque un 30% se lo queda la multinacional y otro 30% el gobierno de turno. Y estas medidas soberanistas permiten una capitalización para que los productores argentinos vuelvan a poder comprar la tierra que fue extranjerizada, como en este momento que está en manos extranjeras de Elstein, como está en manos extranjeras de pools de siembra que no se sabe de quién carajo es la propiedad, porque son timba financiera y grupos extranjeros de inversión que manejan las propiedades de lo que debe ser argentino. ¿Y esto dónde se manifiesta políticamente? Bueno, en la Unión Democrática del bloque liberal progresista, que es el que hay que derrotar desde la unión de los nacionales. Martín, yo escuchándote, quería un poco preguntarte también, yo le agregaría también el nombre de Soros a estos que vos nombraste, y por eso te quería preguntar un poco sobre la así llamada década ganada, ¿no? ¿Cuál es la crítica que tendríamos que hacer, o que hacés vos, mejor dicho, a lo que son los años del kirchnerismo? Y que todo ha seguido en manos extranjeras. Elstein se ha hecho propietario en estos años. Desde la privatización del banco hipotecario, con Menem en adelante, es el mayor tenedor de tierra de la Argentina y el Cono Sur. Y se consolidó en estos años. El ferrocarril sigue desmantelado, no tenemos marina mercante, los puertos en manos extranjeras. Las 27 empresas del área de defensa bajo proceso de privatización y la mayoría de ellas destruidas. Solamente nos queda la Fray Luis Beltrán de Rosario, que produce munición y armas livianas. Nos queda Villa María en Córdoba, Río Tercero en Córdoba, que producen munición. Ya no producen grandes calibres como producían antes y producen al mínimo de su expresión ácido sulfúrico y ácido nítrico. Se han cerrado las 27 empresas del área de defensa. Teníamos 16 fábricas militares, apenas tenemos 3 y en un estado catatónico de supervivencia. La industria naval muerta. Entonces se necesita de un proyecto nacional que tenga claro que un país que no tiene marina mercante como la Argentina, bueno, sus exportaciones van a estar en manos extranjeras. Que un país como la Argentina, donde se ha desmantelado su aparato industrial y se ha extranjerizado el acero, porque Altos Hornos Zapla y Somisa se la entregaron al extranjero en la década del 90 y nadie hizo ni por recuperarla ni por crear nada nuevo. Bueno, se requiere en este momento de un gobierno nacional justicialista que vuelva a crear las fábricas militares de acero. Entonces hay que darle a las Fuerzas Armadas Nacionales la conducción de la Dirección General de Fabricaciones Militares y a partir de allí tomar dominio del campamento minero, hacerse de los minerales necesarios para el plan siderúrgico argentino, montar las fábricas militares de acero, pero también en la explotación minera hacerse de las tierras raras para un plan electrónico nacional, donde además del ejército tiene que estar integrada la Fuerza Aérea y la Armada, porque ambos necesitan de electrónica para su sistema de armas. También así en el campo
de la minería para la producción química, en petróleo como en minerales sólidos, para la producción de los insumos químicos de industria química pesada necesarios para todo el desarrollo industrial, no solamente para la producción para la defensa, como fue históricamente el orden argentino. Entonces, de esa manera, ¿qué pasa? Las Fuerzas Armadas Nacionales, que fundaron el petróleo con Irigoyen y Mosconi, allá por 1922, y que fundaron la industria del acero con el general Savio y Perón en la década del 40, y como fundaron también la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde hubo un hombre de la Armada rutilante, que fue Castro Madero, con una política soberanista en lo que significa el desarrollo nuclear argentino, siendo capaces de enriquecer uranio por difusión gaseosa, de fabricar nuestra propia agua pesada, el deuterio como moderador para la reacción, ser diseñadores, fabricantes de nuestros propios reactores de investigación y nucleares. Bueno, no es poco. Ahora hay que volver a esta idea nacional de nación en armas y de unión estratégica de pueblo y ejército. Esto no lo van a hacer los liberales, que pretenden escindir al ejército del pueblo, y no lo van a hacer los progresistas, que odian a las Fuerzas Armadas y tienen la misma conducta de los liberales, que es escindirlas del pueblo y desmantelarlas, que es lo que han hecho los últimos años. Martín, te quiero repreguntar sobre este mismo tema, porque la cuestión sobre la industria militar tiene noticias dando vueltas en los diarios de estas semanas, cuando nosotros vemos que la elección de la compra de tanques y de aviones tiene un alineamiento OTAN, tiene un alineamiento atlantista, que al criterio de nuestro programa no tiene una continuidad posible con nuestros intereses, con el destino de nuestra construcción social. Quería pedirte una reflexión acerca de eso. ¿Cómo es el alineamiento militar entonces bajo esta gestión de Milei, en tu opinión, y cuál sería lo esperable para el modelo argentino para un proyecto nacional? Este gobierno sirve a las potencias extranjeras, se arrodilla frente a los enemigos de la Argentina porque es un gobierno anti-argentino. Esto no es un gobierno antinacional, antipatria. Milei, Sturzenegger y Caputo son lacayos de la corona británica, lacayos de los norteamericanos, que son nuestros enemigos históricos. Y además buscan la desintegración de los vínculos iberoamericanos, hispanoamericanos, que es nuestra ecúmene, que es nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra identidad nacional, nuestro genius loci, clima, suelo y paisaje. Desde cualquier arista filosófica, política o geográfica o de la lengua que querramos abordar, vemos claramente que este es un gobierno antinacional, de entrega del país a las potencias extranjeras. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Reunir las lanzas de los nacionales, volver a pasar por las aguas bautismales de la doctrina nacional y alimentar en el modelo argentino la unidad nacional en paz y en concordia, para que volvamos a producir nosotros, teniendo en cuenta nuestra hipótesis principal de conflicto, que es Malvinas y la ocupación del Atlántico Sur por parte del enemigo inglés, la recuperación de Malvinas. Y para eso se necesita de un sistema logístico y de armas, para rodear Malvinas y expulsar a la flota pesquera que está depredando el Atlántico Sur con licencias ilegales que se emiten desde Inglaterra. Y desde allí asediar al enemigo, quitándole recursos pesqueros, que es lo que le permite la ocupación, y desarrollar un sistema de armas que sea corbetas misilísticas tipo MECO, o patrulleros oceánicos multipropósito, OPB, Ocean Vessel Patrol, como se le quiera llamar. Esto tiene que estar acompañado por el desarrollo de un caza interceptor, como supimos tener el proyecto Saya 90 con Dornier de Alemania, junto con el avión Córdoba de carga y el avión Pampa, que es el instructor, que es el único que se alcanzó a desarrollar. Tenemos que volver a la cohetería nacional con el emblema del misil Cóndor de desarrollo nacional, con combustible líquido y con combustible sólido en sus dos versiones. Tenemos que nosotros tener una fuerte nutrición de los calibres medianos y grandes para tener antiaérea y también calibres de largo alcance como fue el CITER 155 y el CALA. Y además, en este caso, que se están importando vehículos para infantería, nosotros sobre la base del tanque argentino mediano del TAM, sobre la base del TAM tenemos que desarrollar
todos los blindados nacionales, no hay que comprar nada en el extranjero, todo lo Milei está vaciando. Y que son nacionales, el trabajo queda acá y el beneficio es total para las Fuerzas Armadas, para el pueblo, para la industria y para la entera nación argentina. Querido Martín Ayerbe, el tiempo es un tirano para la radio, pero nos gustaría volverte a entrevistar y expandir más este tema defensivo en nuestro programa. Julio, si te parece, una última pregunta a Martín y lo despedimos. Martín, ¿estás todavía? Parece que se cortó. Martín Ayerbe, ¿estás en línea? Bueno. ¿Estás? Bueno, yo creo que en breve nos podemos volver a comunicar. Okay. Y mantener un diálogo sobre estos temas, y no se hagan problemas por el tiempo, porque el tiempo es solo tardanza de lo que está por venir. Okay, vamos bien. Martín, muy bien. Muchísimas gracias, saludos. Gracias. A Romina, un abrazo y continuamos en esto que es Mundos Paralelos con un tema musical y enseguida regresamos, Julio, si te parece. Con nuestro amigo e invitado especial, Mauricio Tesquis. Mauricio está ya en nuestros estudios. Adelante, Mauricio, vamos a escuchar música y enseguida estamos contigo. Sopla el viento por los cielos y hasta allá voy a llegar, donde nadie oyó la voz, el lamento del lugar. La familia me acompaña, atrás queda la ciudad. En el campo las palabras suenan poco y dicen más. Bajo el sol el firmamento que me invita a volar. Puedo ser tan solo un hombre, pero creo en mi verdad. Corrupción desenfrenada y los chicos que se van contaminan desde el aire, ya no hay vida por acá. El peligro está rozándonos la piel, lo vuelo al llegar. ¡Acción! Respira tu ciencia, la esencia del mar. La esencia del mar. Fumigando el horizonte para poder cosechar. Como siempre en esta siembra la mentira triunfará. La razón de la codicia no lo dejan despertar a este sueño mal soñado que merece un buen final. Sopla el viento por los cielos y hasta allá voy a llegar, donde nadie oyó la voz, el lamento del lugar. La familia me acompaña, atrás queda la ciudad. En el campo las palabras suenan poco y dicen más. El peligro está rozándonos la piel, lo vuelo al llegar. Respira tu ausencia, la esencia del mal. Respira tu ausencia, la esencia del mal. Ediciones Icus, palabra escrita hecha libro. Semilla, palabras puentes y no muros. Libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Búscanos en tu librería amiga, ferias o en nuestro sitio web
www.cicus.org.ar. Ediciones Cicus. Libros para una cultura de la integración. Y regresamos en esto que es Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Y ahora con Mauricio Stelzi, que en nuestros estudios, Julio, les quería contar que estamos preparando un especial sobre tema energético para el final de las vacaciones de invierno. Me parece que en el segundo semestre hay que ponerse las pilas con la autogestión, con las limitaciones naturales que está exigiéndole a la población del mundo el decrecimiento energético. Y Mauricio quería hablar también con nosotros sobre ese tema, Julio. Me parece fundamental, ¿no? Toda esta idea de crecimiento poblacional, retirarse de los poderes fuertes, como que deuda energética, ¿no? Colapso energético. Nosotros lo abordamos hace tiempo, pero este tema me parece que tiene que ver con el colapso, ¿no? ¿Qué decís? Mi visión particular respecto al combustible, lo que yo quiero, si quieren contarles, mi visión, yo no, cambio climático, no creo en eso, pero más allá de todo, otras visiones más conspiranoicas, voy a lo concreto, que tiene que ver con el tema que se estuvieron hablando acá, que tiene que ver con el tema, digamos, lo que es la crítica por el gobierno actual, el gobierno de Milei, digamos, que retira el Estado, etcétera, la cuestión, digamos, antinacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad hay una de las cosas que tiene que ver con que, por ejemplo, voy a hablar, ya tengo 7 minutos, ya estoy calculando cuánto, pero mira, no, 15. Listo, les voy a contar un hecho. Yo me acuerdo en los años, principio de 2002, yo estaba con los elementos, me llamo Mauricio Stelzi, me gradué en Historia en la UBA, tengo 49 años, no importa, un montón de cosas, no importa, bueno, que ustedes escuchen cualquier cosa ahí, y bueno, no tengo fans ni nada, pero bueno, espero que les guste lo que digo. Los conozco a Julia hace unos cuantos años, a Julio Arturo. Bueno, el tema es así, es importante. Primero voy a hacer una nota al pie de algo que me acuerdo que tiene más de 20 años, lo que me contaron. Dale. Es así. Estaba yo militando con unos tipos que hacíamos se llama análisis de coyuntura. Hacíamos con un análisis marxista, si quiere, las lecturas de los diarios en relación de las fuerzas de clase, situación socioeconómica, que iba para asambleas obreras en zona oeste. Bueno, entonces, una de las chicas contó, que estaba en el grupo más de redacción intelectual y demás, que estaba en contacto con gente que venía de Paraguay o de Perú, no me acuerdo. Decía que, por ejemplo, que cuando ellos venían a Argentina, esta gente, decían que acá hay un Estado muy fuerte, acá te achancha todo, porque acá te dan todo. Entonces es como que a veces tiene que ver con que esa cuestión de andar reclamando que el Estado haga las cosas, elimina muchas cosas la autogestión. Yo soy argentino-uruguayo. En Uruguay existe una cosa que se llama FUCBAM, Federación Uruguaya Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua. No les piden nada al Estado. O sea, lo hacen todo con proceso de autogestión que están hace 45 años. Y logran un 35-38% menos el costo de vivienda. Es decir, que hay muchos procesos autogestivos que en realidad parece que cooperación y autogestión es una palabra bastante prohibida. Claro. Entonces es como que cuando vos le reclamás a un gobierno, lo que está diciendo es, bueno, yo me voy a quedar sentado en mi casa, voto, lo sumo bien una marchita y nada más. Después me quedo en mi casa y no sé qué hacer. Entonces es como que eso es bastante estúpido. El Estado finalmente lo que hace es reproduce, tanto para mí, los modelos peronistas, socialistas nacionales, liberales, socialdemócratas, llamarlos como quiera. Lo que logran es la infantilización total de la población. O sea, que ella lo único que hace, el pueblo no libera al gobierno, sino a través de su representante. No hace nada. Tiene que votar y después quedarse en su casa. Todo puede marchar, hacer pelotudes, pero no importa, no hace nada. Lo que voy a contar es algo concreto que está pasando ahora. Me pasó hace un par de semanas, meses, que tiene que ver con que estoy impulsando hace un par de años, pero bueno, la gente acá, viste, como hasta que no se te prende fuego el colchón, no decís, che, me parece que hay un mito. Bueno. La cuestión es que en concreto no voy a decir ninguna organización ni nada, me contactan porque yo estoy impulsando la creación de pequeños centros de producción de biodiesel, que por supuesto se tiene que hacer de modo como clandestino, porque el biodiesel es todo un tema que incluso YPF lo hace y lo hace mal a propósito porque los motores se estropean, pero no importa. Esto es información ultra clasificada, este tipo está hace 25 años haciendo esto, vive en Loma del Mirador, no importa. Lo amenazó el intendente de La Matanza, nacional y popular, entre comillas, diciéndole, vos haces esto y te matamos, una cosa así, y el tipo quería hacer biodiesel solidario, qué sé yo, bueno, o sea, con aceite frito haces biodiesel, combustible. La cuestión es que estoy impulsando, tengo la capacidad de dirigirme para el experto que lo hace, a hacer centro de producción de biodiesel. Estamos hablando de que con aparatos que pueden llegar a salir máximo $7.000 podemos hablar con una o sea, $8.000, 500 litros de combustible por día. Estamos hablando que con eso nos da soberanía energética a nivel local y chiquitito. Bien, la cuestión es que, ¿qué pasa? Eso es decir, bueno, hay que alguien que ponga la plata. Bueno, se me contactan gente vinculada a organizaciones rurales, ¿sí? Que justamente, ¿qué pasa? Dicen, se dieron cuenta ellos, escuchen esto,
se dieron cuenta que, pues tiene que ver acá lo político, lo energético, la soberanía. Sí. Los tipos le dijeron, me contó él, dice, mirá, fue así, dentro de estos movimientos de organizaciones rurales, que las conocía yo hasta 2019, estuve bastante activo, son de Zona Sur, Cañuela, San Vicente, no importa. Organizaciones de pequeños productores rurales, algunas más cooperativas, algunas más de pequeños productores, bien. La cuestión es que los tipos dijeron, bueno, basta de andar puteando al gobierno, vamos a organizarnos por nosotros, no vamos a andar reclamando, marchando, no te van a dar pelota. Para mí, bienvenido sea, porque es como que te fuerza a hacer las cosas. Bueno, la cuestión es que contaron que para eso, para lograr esta otra apoyo, hacía 2 semanas que tuvimos esa reunión, habían descabezado a ese movimiento, porque justamente por cuestiones de burocratismo que se estaban generando. O sea, digamos, de entre comillas, sin ser gorila, pero de peronización, es decir, o sea, te quiere que empezaron a hacer negocios particulares arriba. Y bueno, la cuestión es que pasó, que justamente quedó ahí, todavía están en veremos en las reuniones, pero se dieron cuenta que justamente que ya está, no le pedimos más nada al Estado, vamos a hacerlo nosotros. Entonces la idea es que ahora estoy con algunas personas, cuando se termine de concretar, gestionar para que estas organizaciones de pequeños productores rurales, sean pequeños propietarios o cooperativos, empiecen a producir su propia energía, con lo cual tenés soberanía energética, soberanía social, y eso para mí es la base de cualquier soberanía política de clase, si se quiere. Así que bueno, eso es un poco la cuestión que yo veo como que el famoso refrán, no hay mal que por bien no venga. Si el Estado se retira, buenísimo, no nos queda otra que autoorganizarlo. El cordón de la provincia de Buenos Aires de producción frutihortícola tiene algunos costos ya cubiertos, algunos de una manera regular y otros de una manera irregular. En determinados campos el bombeo de agua sería un costo muy alto, pero en general se cuelgan de la electricidad del alumbrado para regar. Y un costo ineludible sería el del diésel, las camionetas con las que van al mercado central. En ese costo puntualmente lograr autonomía sería realmente una novedad muy interesante, pero además el biodiesel podría aplicarse en cualquier maquinaria. En concreto, digamos, hay varias cosas. El tema es así, biodiesel yo puedo hablar, digamos, a alguien seguramente más experto del tema, pero yo lo que puedo decir es lo que conozco, que creo que no es poco, por lo menos para difundir acá, comentarle a la gente que esté escuchando, que tiene que ver con que, bueno, hay distintos tipos de aceite, pero el tema es así. A ver, el tema del biodiesel fue una cuestión que primero se hizo, en 2008 se firmó como la gran entrega, soberanía la hicieron como todo el modelo, digamos, todo el modelo que para mí es el mismo de Menem en adelante, no importa quién gobierne, son todos iguales para mí. Y el tipo lo que dijo es que Scioli y Macri, cuando Macri era intendente de la ciudad, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, firmó con Scioli, que entre los dos tienen que manejar el tema del SEAMS y la basura, firmaron entre los dos un acuerdo por el cual todo el aceite frito tirado, sobre todo de restaurantes que tienen mucha tirada diaria, tienen que entregárselo sí o sí, no pueden hacer ¿a quién? A ciertas empresas que ¿qué hacen? Lo mandan en containers de 25.000 litros como materia prima, como commodity en bruto, como si fuera soja forrajera, a Alemania, para que allí hagan el combustible. Que ahí lo hacen, entonces el tema es que los mismos de acá, hace años que están entregando la soberanía. Entonces es como que, por ejemplo, para que se den idea, la producción en masa del biodiesel y ya está bastante entregada con esa. Y después les voy a contar un par de cosas, porque también es Argentina. En Rosario, aparentemente muchos de los transportes urbanos hace ya unos cuantos años funcionan clandestinamente con biodiesel. Y todo esto se tiene que hacer clandestino, o sea, porque vos tenés que conseguir puchitos de esto o lo otro, y los gobiernos también le vienen pidiendo, vecino, usted deje su botellita, ¿para qué lo quiere? Bueno, el hecho es que para hacer esto que estoy hablando acá, es todo como ultra, lamento decirlo, pero es ultra clandestino, tenés que hacerlo que nadie se entere que haces ahí, porque te cae una inspección de la municipalidad de ambiente o de no sé qué, de lo que sea, dice, no señor, usted está infringiendo, porque están de acuerdo con todo el modelo entreguista de la parte de la materia prima para la energía. Así que está complicado, pero para mí, con esto es lo último que digo, no, que recién a la audiencia toqué un poco la mano y hago, no sé, en radio ese ruido del micrófono. Bueno, y no, que cierro con esto, que para mí es un tema de que para mí cuando el Estado se retira es una oportunidad para... esperen que les digo algo. ¿Por qué se me vienen a juntar? ¿Por qué me dicen, che, a ver cómo es esto que vos decías? Porque justamente tenían estas organizaciones rurales que también tenían contacto con gente en Córdoba, tenían muchos camiones ya literalmente parados, porque no tenían la nafta, el combustible. Entonces es como que, a ver, te tienen que ya meter la mano bien adentro para que ahí te des cuenta que tenés que organizarte. Entonces es como que yo hace años vengo diciendo, no, pero hay que antes de que las papas quemen tenemos que estar. Y bueno, pero así es como que a veces se mueven un poco las cosas. Y bueno, espero
miren lo que voy a decir, no le va a gustar un carajo a la gente que escuche, pero yo espero que el gobierno no sea tan desastroso en el sentido que le pueda ir hasta incluso bien en las elecciones para que me odian lo que me... No, justamente, porque el tema es que, igual que para mí no le va a ir bien en el sentido vamos a estar mal nosotros, pero más allá de eso, como que si el Estado sigue haciendo lo que está haciendo, va a forzarnos a que tengamos que hacer cosas de autogestión. Sí. Entonces no vamos a andar reclamándole a nadie, vamos a decir, no, bueno, a ver, nos organizamos, el Estado es nuestro enemigo. Chau. Y para mí ahí pueden surgir cosas interesantes, mi visión. Por lo menos en este plano de energía que estoy viendo, la gente dice, no tengo energía. Aparte, biodiesel sí, como dijiste Arturo, obvio, generas biodiesel para generación eléctrica en potencia fija, para las casas y todo eso, lo puedes usar. Y con organización popular autogestiva clandestina, pero bueno. Bueno, yo te cuento una historia. Cuando viví en Alemania, hace más de 10 años, no más, hace casi 20 años, yo tenía amigos, compañeros anarquistas que movían sus camiones con biodiesel reciclado en casa. Así que eso yo lo vi funcionar, eso con mis ojos, tranquilamente. Y también se pueden hacer polímeros, distintas glicerinas y sustancias que también se derivan de los aceites. Los aceites son jabón. Vos en realidad tenés que decirle a la gente que vos le pedís el aceite para hacer jabón. Jamás le podés decir que es para hacer combustible porque ahí se corre la voz y te van a buscar. Ok, podríamos empezar un proyecto, Mauricio, ¿eh? Realmente me interesaría muchísimo poner en práctica esta idea porque al jefe le dije, ¿eh? Muy bien. Al jefe le dije y tendría que ponerse las pilas de vuelta, tenés que hablar con el jefe. Al jefe de la radio decís vos, sí, Javier González. Qué si está escuchando, querido, te mando un saludo, Javier, ahí espero que andes bien. Igual yo quiero decir una cosa con respecto a esto, más allá de la parte técnica, ¿no? Me parece que la postura yo la comparto, como la idea de la autogestión tiene que ser básica de la manera del mutualismo, digamos, del século XIX, de Kropotkin. O sea, hay como teoría y prueba y ensayos y cosas de funcionamiento de todo esto. O sea, la persona más allá del Estado se tiene que juntar para hacer las cosas. El hecho de que podamos implementar una salida para un reciclable es siempre bienvenida y tiene que ver con, además, algo que si lo soltás en la naturaleza es contaminante, porque el aceite en el torrente fluvial o en el torrente de drenaje urbano va al agua y genera una placa, una película flotante, porque es más liviano que el agua, que contamina severamente el agua. Así que además es algo útil ecológicamente. Sin duda, Mauricio, una gran idea. Vamos con la última pregunta, ¿te parece, Arturo? Dale, y ya vamos a un temita musical, al corte. Mauricio, ¿vos cómo es esa situación, digamos, post inyección o inoculación masiva que hubo en estos años de 2020 hasta hoy, digamos? ¿En relación al combustible, a la soberanía? No, en relación a, digamos, a la población, a la salud, a las dinámicas biopolíticas, también en relación al territorio, digamos. Bueno, yo tengo una visión, mi visión, y es, digamos, conspiranoica, así que es como que ya saben cuál es mi visión. Lo hice en un análisis, un estudio de 20 carillas en 2020. El capitalismo puso en marcha un plan de despoblar el 90% de la población mundial. Lo tengo fundamentado desde el punto de vista económico. Yo, si fuera los grandes centros de poder, haría eso, lo que están haciendo. Lo que pasa es que va más lento. Claro. O sea, pero ahora el tema es que, por ejemplo, surgió, mira, hoy escuché, no sé por qué, del ministro de Salud acá de la Ciudad de Buenos Aires, que decía que notaba, che, pero no entiendo por qué, pero hay gente que no se quiere vacunar. Se ve que están haciendo con el dengue, que no sé, claro, porque en el dengue te van a meter todo lo que te metían en lo del COVID y demás y qué sé yo. Sí. Pero el tema es que eso es un tema que en general, honestamente, yo pienso que ya quedó borrado de la memoria, quedó como la mayoría de la gente piensa que hubo una pandemia que terminó. Claro. Y los que pensamos que hay un plan de eliminación, es como que esto sigue, recién empieza, tienen todo el poder del mundo. Y para mí, mi visión, y ya con esto termina, pero es dura, están todos puestos. O sea, unos tienen un rol, por ejemplo, fíjense, presten atención a lo siguiente. El gobierno... ¿Tengo un minuto más? ¿Cómo? Sí, no, tranquilo. Bueno, el gobierno Milei, fíjense cómo se presenta. Se presenta como... Es parte de lo que sería la disidencia controlada, estaría del lado de Trump o Bolsonaro. Son parte de lo mismo. Unos son de acá, otros están todos puestos por lo mismo, para mí. Mi visión. Entonces el tipo, fíjense que él se retiró de la OMS.
El gobierno se lo dio. Sí, sí, sí. Después no va a firmar el Tratado Internacional de Pandemias, que sería como que la OMS pone leyes por encima de los estados nacionales, como hicieron en 2020 en realidad. Bueno, la cuestión es que él dice, Milei dice, no nos vamos de la OMS porque eso es un totalitarismo, da zaraza a las libertades, qué sé yo. Y después están los otros, los de la oposición kirchnerista, que dicen no, porque... Y ¿se acuerdan cuando pasó lo del Ministerio de Desarrollo Social que decían que entre otras cosas no entregaban cosas que había repelente para los mosquitos, claro, para el dengue? Bueno, el gobierno, toda el ala del kirchnerismo es el ala que te va a defender las inoculaciones, los controles y todo. Estos son para mí la visión es, el plan de estos es la libertad, entre comillas, y el empobrecimiento masivo, y llegan los otros y te dicen, te vamos a dar un paquete de arroz, pero te tenés que vacunar para eso. Claro, para mí ese es el plan que tienen armado. Se van turnando, de hecho, sí, miren, es un turno. el novio el que fue un novio de una pareja, mi última pareja, era un tipo muy importante que llegaba hasta reuniones, iba en aviones privados y se reunía con el Calafate, con Máximo, qué sé yo, porque el tipo era un tal que no importa, venía de un desaparecido en los 70, bueno, el tipo dijo que en un momento se estaba hablando con el Cuervo Larroque y le dijo así, pero esto es así, un momento gobiernan ellos, otro gobernamos nosotros. Sí. Entonces es como que ya está arreglado. Entonces ahora a esto les toca hambrear y liberalizar. Y a los otros les va a querer darte el paquete de arroz a cambio de que te vacunes. ¿Qué sé yo? Para mí. Mira, yo te tiro un dato duro. El otro día estaba cenando, mi familia y amigos y parientes son docentes de la escuela, así de la secundaria, un secundario público de Capital. Lo mandaron a llamar a los docentes del secundario de Jardín. Le dijeron, mira, esta es la situación. Acá, hace 5 años, había 212 nenes. Ahora hay 90. Escuela pública gratuita. O sea, no hay que es un tema presupuestario. Directamente se está dando el tema de disminuir la población entre inyección, inoculación, fumigaciones, geoingeniería, aborto masivo, etcétera, etcétera. Todos estos temas te dan como resultado la baja poblacional. Y Argentina no es casualidad que está en el pico mínimo demográfico de su historia. Estamos en esa, esa es la evidencia, ¿no? Como ya es innegable. Te sumo otro dato. Uno de los entrevistados recurrentes de este programa, Juan Garberi, está trabajando el tema tuberculosis. La tuberculosis tiene una tasa de mortalidad más del doble de la que jamás tuvo el COVID y todas las gripes juntas. Está en el 15% de mortalidad la tuberculosis. El 12. El 12. Y que tiene además un crecimiento en nuestro país del 30% con relación a los últimos datos anteriores. O sea que estamos viviendo la expansión de una enfermedad con una tasa de mortalidad más alta que la de la pandemia, en el doble, y tiene además un tratamiento reconocido, además de que tiene otras propuestas de tratamientos alternativos totalmente efectivas. Es una enfermedad curable y no hay ni interés ni presupuesto para ni siquiera alertar de los peligros o de la prevención de la tuberculosis y su tratamiento. Así que realmente la falacia, la falsificación de una salud pública amañada a intereses de despoblar no es una fantasía, no es conspiranoico. Pero Arturo, no es solamente despoblar, también es debilitar la fuerza vital de la gente, me parece. Hay una cosa que no sé si vieron, pero por ejemplo, les digo 2 cosas que hizo el gobierno de Massa o de Alberto antes de irse. 2 cosas hizo. Primero, ¿se acuerda creo que era Bisotti se llamaba, no importa? Ella directamente, no estoy pasando nada, estoy diciendo lo que apareció en los diarios. Sí. Decía que directamente se ponía en una actitud militante para ya las chicas de 15 años empezar a cruzarle las trompas. Sí. O sea, el plan era para despoblar. Sí. Y después, antes de irse, pero 2 meses ya habían perdido por ahí, antes de no me acuerdo, sí, pero entre septiembre y diciembre ahí, sacó el Ministerio de Salud sacó una resolución por lo cual se reglamentó la ley de vacunación. Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que para renovar, todavía no lo pasaron a los distritos, por ejemplo, de renovación del DNI, qué sé yo, qué sé cuánto. Yo por eso incluso todavía no lo hice, pero pienso romper mi DNI y decir que eso para hacerme uno nuevo que te dan por 15 años. ¿Por qué? Dice según esa resolución del año 23, antes de que se vaya,
decía que, y eso no es que lo derogó Milei ni absoluto, es como que todo zaraza por arriba, después el resto son todos iguales. Bueno, la cuestión es que decía que si vos no se reglamentó, por lo cual para renovar DNI, pasaporte y toda una serie de cosas, registro de conducir, tenías que darte las vacunas del calendario obligatorio. Entonces claro, decís, siendo de cualquier edad que tuvieras. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Lo único que hace falta es decir, hay de pronto una epidemia de mosquitos y de qué sé yo. Entonces, ahora todo adulto de 18 a no sé cuántos años se tiene que vacunar contra el dengue. En el dengue te meten todo lo que te meten en el COVID, y si no tenés eso, ¿qué pasa? No tenés DNI. Si no tenés DNI, no tenés cuenta bancaria. Si no tenés esta, Es decir, no... El plan es que si vos no estás vacunado con todo lo que yo quiera, no vas a poder usar acá con los celulares porque encima en los apps para transferencia tenés que estar todo en app, en celulares. Claro. Está todo, ya en Francia, en 2021 hicieron un control en donde, por ejemplo, si los tipos, sigamos un experimento en Francia en 2021, si los tipos no tenían la tercera dosis dada, se les restringían funciones en el celular. Sí. Entonces es como que, a ver, todo esto ya se hizo, pasa que son evidencias sueltas, pero acá está hecho ley. O sea que si un día te dicen, hay una gran epidemia de mosquitos y de tábanos y de qué sé yo, te dicen, ahora todos, desde que tienen 0 a 99 años, se tienen que vacunar con el dengue. Y si no tienen, y señor, su DNI se venció y no sé, usted ya no existe más como argentino. Mauricio, te cuento, Julio, que es profeta. Cuando fue el gobierno de Alberto, se dio una discusión entre unas copas que tomamos, estuvo muy acalorada la discusión, porque Mauricio decía, acordate lo que te digo, acordate, va a suceder, y nosotros nos reíamos y le decíamos que era imposible lo que decía, y él afirmaba que una semana antes de la elección de medio término en el gobierno de Alberto Fernández iba a dejar de circular el virus. ¿Te acordás, Mauricio? Lo profetizó y fue genial porque justamente la ministra de Salud, Carla Bisotti, dijo una semana antes de la elección que había dejado de circular el virus. Esa profecía realmente te la reconozco. Igual Mauricio. Yo quiero como de vuelta, ¿no? Reanudar un poco la cuestión. Son cuestiones de salud totalmente vinculada con cuestiones económicas, macroeconómicas. Sí, directamente. O sea, es como que esa es la biopolítica de Foucault 100%, como te muestra como la dimensión biológica en realidad tiene que ver con la dimensión económica, ¿no? Sí, y cómo están jugando sus fichas. Bueno, muchachos, si les parece, vamos a una breve pausa. Mauricio, quédate con nosotros, no te vayas, y vamos a escuchar entrevistas de Estados Unidos y a preguntar a Manuel Loli. Vamos a entrar a Lucho, dale. Tu tiempo, esta es tu historia. FM La Boca 90.1. Uno más de tus sentidos. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica FM La Boca 90.1 MHz. Nahual vuelve a Florencio Varela. Sábado 12 de julio, 21 horas. Nahual se presenta en Reinas Rock. Amigos invitados, La Covacha y Dos Razones. Anticipadas por Sistema Passline y en los lugares de siempre. Sábado 12 de julio. Nahual en Florencio Varela. Nahual vuelve a Florencio Varela. Sábado 12 de julio, 21 horas. Nahual se presenta en Reinas Rock. Amigos invitados, La Covacha y Dos Razones. Anticipadas por Sistema Passline y en los lugares de siempre. Sábado 12 de julio. Nahual en Florencio Varela. Betelgeuse vuelve al sur. Presentación oficial de A Punto de Caer, la nueva canción de la Estrella Roja. Estoy al borde de perder mi propio juego. Viernes 1 de agosto. Venite a Beer Garden, España 451, Lomitas, a las 21 horas. Entradas anticipadas con descuento en Passline. Produce Vivimos Música. Betel, la Estrella Roja del Sur, sigue brillando. Me levanto temprano, ni bien sale el sol. La bici florcita y arranco el vueltón. FM La Boca, portal rock and roll. La llevo guardada en el corazón.
Charlie, pasa mi canción, alegra la tarde y ahuyenta el bajón. No hay otra en la city de aguante mejor. Elijo a la boca la radio de rock. FM la boca style. FM la boca. La casa de rock and roll. Nueva Italia, Academia Virtual de Italiano. ¿Estás pensando en tramitar tu ciudadanía italiana? ¿Querés reconectar con tus orígenes italianos? ¿Estás planeando ese viaje tan esperado o querés emigrar a Italia? Vení con nosotros a estudiar italiano. Somos todos docentes nativos o con años de experiencia en Italia. Explora Italia con nosotros también a través del cine, el teatro, el arte, la música, la cocina, la literatura. Filosófico y Cosmovisión, con la conducción de Giulio Soldani y también hoy invitado en nuestros estudios nuestro amigo Mauricio Stelzic. Y en esta segunda hora tenemos de invitados a Manuel Loli. Manuel es periodista, colega de IP News de Los Ángeles, California. Manuel, ¿estás por ahí en línea? Arturo te saluda de Mundos Paralelos desde Buenos Aires. Fuerte abrazo, estimado Arturo, a tu programa y a todo tu público desde Los Ángeles, California. Sí, Manuel Loli, para responder tus preguntas, estimado colega. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Soy Julio, muchas gracias por venir a Mundos Paralelos, Periodismo Filosófico y Cosmovisión. Manuel, querido, es un honor para nosotros que estés dando vueltas por el aire de Buenos Aires, porque tantas veces nos has facilitado micrófonos por ahí en California a nosotros, cosa que nunca fue suficiente, digamos, reciprocidad, la de poderte brindar una invitación. Así que bienvenido, un honor para nosotros que estés hoy en Mundos Paralelos. Hay mucho que hablar sobre los Estados Unidos, ¿no es cierto, Julio? Y por supuesto. Manuel, nosotros vimos desde acá la insurrección popular que se dio hace unas semanas en las calles de California. ¿Nos podés contar un poco, cómo poner en el foco todo este movimiento que se dio, las razones, digamos, los efectos también, en las reacciones que se dieron en la calle de ese lugar? Excelente, mi estimado colega. Bien, básicamente el tema de lo que se denominó la insurrección popular en Los Ángeles, California, tenía que ver con la intromisión del gobierno federal bajo el mando ahora de Donald Trump, quien en aplicación de su política migratoria ordenó que la Guardia Nacional, que está bajo el control obviamente federal, pero para ingresar a un estado necesita el permiso del gobernador, este señor, violando todo el ordenamiento constitucional y las leyes que establecen ese respeto a los poderes, ordenó que todos los agentes de los servicios de migración actuaran en cumplimiento de la orden, del plan que tienen, que es la de secuestro, es la de encarcelamiento y ahora incluso desaparición y deportación de inmigrantes. Y lo justificaban diciendo que era contra inmigrantes delincuentes, y realmente no era así. Desde hace un mes iniciaron esa persecución, esos secuestros, van directamente a centros laborales, a lugares donde se concentra la gente inmigrante de diferentes países, pero sobre todo mayoritariamente aquí en Los Ángeles son de México, pero también hay de otros países. Entonces, obviamente acá la gente saltó y dijo basta, no es posible, y encima había ordenado pues que la Guardia Nacional prácticamente son militares, como paramilitares, que ingresen a la ciudad.
y a los 2 días, peor todavía, ordenó que los marines estén. Imagínate cuando aquí no es, pues, este es un estado más de la Unión Americana, entonces no podía disponer de fuerzas armadas que luchan contra un enemigo externo, disponerlo para que actúen contra la población. Imagínate, toda esa situación agudizó las contradicciones en California, en Los Ángeles en particular, de tal manera que el estallido está aquí. Es un centro de resistencia que continúa hasta ahora, ha bajado la intensidad, pero definitivamente la gente se ha organizado. Y lo que te puedo decir para seguir conversando y respondiendo a otras preguntas es que hay ya centros de resistencia que se están formando de diferentes formas, basadas en organizaciones sociales, sindicales, culturales, vecinales, porque la gran mayoría aquí, de una u otra manera, tiene pues familiares de primera o de segunda generación inmigrantes. Así que ya te puedes imaginar, incluso con decirte que Santa Mónica, que es una zona de clase media, de americanos, o sea, de blancos, de cuarta, quinta generación, se han vinculado tanto con la comunidad inmigrante latina especialmente, que ellos apoyan votan por el Partido Demócrata, se identifican con principios democráticos. Eso esencialmente, mi estimado compañero, esa es la razón esencial de por qué la gente se levantó y dijo basta, ¿no? Acá están violando el ordenamiento constitucional, están violando incluso los derechos fundamentales de la gente, y dijeron basta, salimos, y salieron, y como reitero, continúan. Claro, bueno, muy interesante, Arturo. Manuel, te quería consultar, nosotros desde afuera, digamos, nos llegó por varios lados, por varios medios, la noticia que Trump tuvo muchos votos por parte también de los inmigrantes latinos. ¿Es así esto también en California? ¿Es así en general o simplemente es propaganda esto? El voto latino para Trump es principalmente en la costa este de los Estados Unidos y particularmente con las fuerzas conservadoras o fuerzas de la derecha, fuerzas políticas de derecha. Entonces, así como Milei su familia tiene negocios en Florida, igual, ¿no? Entonces se han identificado así y siempre han votado por el partido republicano. Y si no han votado, los han apoyado en campañas, ¿me entiendes? Porque para votar ya tienes que ser ciudadano. Un residente no puede votar, pero sí ya los apoyan en las campañas electorales. Entonces, eso es lo que ha sucedido. La gran mayoría que apoyaba en campañas electorales a Trump eran inmigrantes en proceso de regularizar su estatus. Y Trump les ofreció una y otra cosa, y esta gente obviamente confía, porque a nadie lo vas a engañar, la gente confiaba porque coincidía en las ideas. Trump abiertamente decía, yo voy a expulsar inmigrantes, delincuentes, decía así, y como en Argentina igual el Milei dijo, estoy contra la casta, pero nunca clara, lo dejan en términos así generales, la casta, entonces mañana uno termina haciendo la casta, ¿no? Los pobres, los de abajo terminan haciendo la casta, porque nunca te lo dejaron claro. Esa es la posición enclenque o la posición vacilante característica del fascismo, ¿no? O del neofascismo. El eclecticismo se llama eso. Entonces, ese elemento, el eclecticismo, es un elemento irracional que se ha asentado, se ha encarnado en la mente de la fuerza más conservadora de Estados Unidos, lo que demuestra una vez más que ese elemento ideológico también es una razón fundamental de la crisis ideológica que se vive en este país. De tal manera que en el plano político, reitero, quienes más votan y apoyan a los republicanos o a las fuerzas conservadoras son en la costa este y particularmente en lo que es Florida, en lo que es Texas también, en esa parte donde hay muchas fuerzas conservadoras, blancos, racistas, o algunos, como reitero, latinos, inmigrantes latinos, o de otros países, incluso de Europa, así que se han identificado siempre con la derecha y han pensado que iban a encontrar un respaldo de la derecha en Trump, pero no. Y Trump aplica esta política porque obviamente necesita utilizar como caballito de batalla, como un chivo expiatorio, es la teoría política de enmascarar un plan siniestro por dentro, es propio también además del fascismo, crean ese chivo expiatorio, que en este caso son los inmigrantes, para obviamente en lo interno ir liquidando todos los derechos de la gente, ir demoliendo incluso los principios básicos de su constitución, y a nivel internacional, como bien claro
yo como marxista entiendo, comprendo desde hace más de 100 años, Lenin dijo que la solución que buscan siempre los imperialistas es la guerra. Entonces lo que busca Trump, aparte de ese discurso de la boca para afuera, de buscar soluciones políticas, en realidad Trump está preparándose para una tercera guerra mundial cuyo blanco es China. Así que todo eso lo encubren con esta política de persecución. Y ahora, el día viernes, hace 3 días aproximadamente, pasó una ley a favor del, como él llama, su Big and Beautiful Plan, o Bill, una ley grande y hermosa, pero la gente le dice, no, es una ley grande y monstruosa. ¿Por qué? Porque en sus dos patitas que tiene esa ley, uno la fiscal, es que le recorta todos los impuestos, no van a pagar ningún impuesto de la gente que gana de $500,000 para arriba, o sea, los multimillonarios no van a pagar nada. En cambio, los que ganan de $500,000 para abajo van a pagar dinero, y la gente pobre más, todavía hasta el 18%, imagínate, de lo que no tiene. El segundo punto, que tiene que ver con los beneficios de derechos sociales, también lo corta: la educación, ayuda a la salud, se tira contra los ancianos, el mismo estilo neofascista que aplica el redacuajo de presidente que tenemos ahí en Argentina, igualito, están haciendo aquí. O sea, son la misma escuela. Claro. El ataque a los más débiles, a los más necesitados contra el pueblo, pero ojo, ahorra pues una cantidad de dinero. ¿Y dónde va ese dinero? Va para preparar a sus fuerzas armadas, a sus fuerzas paramilitares internas, o sea, mayor militarización de la sociedad. Pero no queda ahí, sino que ese dinero lo invierte más, se lo entrega prácticamente a sus socios, que son los dueños de los grandes bancos, o sea, el capital financiero, el capital industrial relacionado a la industria, a la gran tecnología, y está vinculado a la industria de la guerra. Una vez más, la industria militar. ¿Y para qué te inviertes en la industria militar? Porque vas a querer hacer algo, ¿no? Las armas no se hacen para tenerlas ahí mostrando, sino para usarlas. O sea, si ven, tienen esa dinámica guerrerista propio de lo que es la ley del imperio, resolver sus problemas a través de la guerra. Y Manuel, sí. Puntualmente el tema bélico a mí me suscita dos dudas que quiero conversar contigo ya que estamos en el aire. Claro. La número uno es si existe esa adhesión belicista que suele inflamar los corazones de los americanos blancos, rubios, anglosajones y protestantes, si hay realmente una inflamación nacionalista por la intervención militar en este momento en el pueblo norteamericano. La primera pregunta. Y la segunda es si no cabría desconfiar acerca de la voluntad de una victoria en Europa de Trump, toda vez que está tratando de quitarle Groenlandia y Canadá a Inglaterra y a Dinamarca. También no se lo ve con ganas de defender Europa a Trump. Esas dos preguntas. Sí, mira, sobre la primera pregunta, muy interesante. O sea, la opinión pública interna está en contra de la guerra. Así te lo digo directamente. Ok. Blanco, justamente antes de esta insurrección acá en Los Ángeles, ya en varias partes de los Estados Unidos, ya había una ola de protestas y la mayoría era blanca, clase media. ¿Por qué? Porque veían claramente que estaban preparando, y ya estaba incluso ya en los hechos, atacando derechos fundamentales de la gente, como el derecho al trabajo. Y recuerdas, con Elon Musk ya habían despedido a 200, 300 mil personas de los puestos de trabajo, ya estaban saliendo la gente. Ojo, y ahí se vino inmediatamente el ataque contra los inmigrantes para desviar el blanco, porque estaba chocando con el americano de clase media. Desvía el blanco, pero también le sale el tiro por la culata, pues la gente sale ahí. Entonces, inmediatamente, para disimular eso, ¡boom!, estalla la guerra contra Irán, usando al sionismo, a su aliado, contra Irán. Y con eso tratan de disimular, pero la lucha sigue. Acá se vuelve centro de resistencia, igual en Nueva York, igual en Chicago, varios estados donde los gobernadores son demócratas. Este señor Trump, ha declarado, pues, ilegal el que se llamen estados o ciudades santuarios, o sea, de protección a los derechos de los inmigrantes y la gente en general, porque quiere debilitar esos frentes, esos lugares, esas áreas geográficas y demográficas donde influye el partido demócrata, y que tiene definitivamente muchísima gente que vota a las fuerzas progresistas, en buena cuenta, digamos, a los socialistas, porque ha comenzado a surgir una fuerza nueva
de la nueva generación de jóvenes, ojo, como 2 a 3 millones de personas en los Estados Unidos, de orientación evidente y claramente socialista. Claro. No es broma. Ellos, ¿dónde encuentran su expresión política? En el Partido Demócrata, de tal manera que hay una tendencia contra la guerra, y en mi campaña electoral ya había, o sea, por lo tanto, en cuanto a tu primera pregunta, la opinión pública interna para la guerra no lo hay. Eso va a ser muy duro para Estados Unidos, para la oligarquía imperialista vinculada a la industria militar, está complicado. Por eso tienen que usar a otros títeres, usar a sus socios e imponerles condiciones como a los sirvientes de la OTAN. El mandamás de la OTAN se arrodilló ante Trump y le dijo: papi, gracias por lo que has hecho por nosotros, bueno, te lo hemos hecho fácil, no ha sido tan fácil, pero hemos logrado finalmente un acuerdo que todos pagan el 5%, ya hemos visto eso, esa subordinación, ese vasallaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Europa está en crisis total. Europa perdió muchísimo, la industria en Alemania está terriblemente mal, viste que están en la crisis energética, tienen que comprarle cosas carísimas, la energía carísima a Estados Unidos, la industria militar, todo lo que fabrica Estados Unidos se lo ha impuesto a Europa y tienen que comprarle. O sea, la situación de Europa está complicada, pero Europa saben que no tienen otro camino, sino el de subordinarse a Estados Unidos. Ahora, allá tiene que ver ya la situación interna, los pueblos, la clase obrera, la clase media, la clase trabajadora que lucha por sus derechos, tienen que ahí generar movimientos fuertes. Y se está viendo que hay movimientos, y se expresa en su lucha por la libertad y la lucha por poner alto, por ejemplo, al genocidio de Palestina, o en Palestina, que ese es un catalizador. Eso te demuestra cómo van las fuerzas progresistas, humanas de este planeta, ¿no? Y finalmente la política esta de querer colonizar diversas regiones del mundo de parte de Estados Unidos, ese es su sueño. Es el neocolonialismo, pero expresa una vez más su situación actual, crítica. O sea, no ha encontrado otra manera de Estados Unidos de poder persuadir a las naciones donde tiene influencia estratégica, y sigue con los mismos métodos, pero ahora ya más como el matón, mucho más abierto y descarado. Y así no va a actuar. Los pueblos y las naciones, incluso las clases dominantes de otros países, no todos se van a subordinar así, porque ya hay otras fuerzas muy, muy potentes, como es China, la misma Rusia, que se están consolidando como potencias mundiales. Por lo tanto, la situación para Estados Unidos se le viene crítica también en la cuestión económica. Ya te dije, en lo ideológico político, ahora en lo económico también, y aquí estamos con una terrible inflación. Acaba de dar una conferencia la vocera de Trump, diciendo que ha aumentado 4 millones los puestos de trabajo, pero eso es falso, hermano, eso lo inventan, lo inflan, al propio estilo que hace la ultraderecha, y ustedes lo están viendo allá en Argentina y todo eso. La situación ha aumentado acá, los precios de las cosas a 4 veces, los salarios no han aumentado, la desocupación ha aumentado, en cambio sí hay una gran ganancia de las grandes corporaciones. Eso es lo que te puedo decir. Manuel, te quería hacer una pregunta sobre este tema, porque la administración de Biden también en realidad demostró en el tiempo de generar un negocio mucho más grande de lo que se está generando ahora con las armas y con las ayudas a Ucrania, entre la emisión de dólares y la inversión, digamos, en el gasto de armamentos. ¿Cómo, o sea, Trump tiene la misma proyección de gasto armamentista con respecto a lo que hizo Biden? No, el Partido Demócrata y el Partido Republicano son las dos caras de una misma moneda. Así como en Argentina tienen al Partido Justicialista y a todas las otras caras de la ultraderecha o la derecha, aquí también son partidos del sistema. Entonces ellos defienden intereses del Estado, y cuando se habla de intereses del Estado es intereses de las clases dominantes. Punto. Ahora, Biden ha defendido esos intereses, ha hecho la guerra contra Rusia, promovido, obviamente lo ha llevado hasta la frontera de Rusia, definitivamente, y Rusia ha tenido que estallar, obviamente es responsable de haber atacado, pero tiene toda una historia atrás de provocaciones, en fin. Entonces aquí ni los demócratas ni los republicanos representan realmente los intereses del pueblo estadounidense. Por eso te decía que me llena de alegría que hay una nueva generación que plantea cuestiones renovadoras sobre la base de principios demoliberales que se fundó este país,
pero obviamente encubriendo la esclavitud por más de 100 años después de la guerra de independencia, muy bien, ¿no? Y todo su conculcación de derechos a las otras minorías étnicas y raciales, aparte de la discriminación que había hasta hace poco y hasta hoy en día en diferentes formas. En este país, a pesar de todo eso, hay derechos que el pueblo ha conquistado, no que se lo ha dado la gran burguesía, la oligarquía imperialista de este país. No. El pueblo lo ha conquistado en lucha, jornada de 8 horas, por eso los obreros, los trabajadores, la clase media, todos gozan de esos derechos, ahora conculcados en este contexto de la globalización y con las políticas neoliberales, pero son muchos derechos a las mujeres, en fin, un conjunto de derechos. Entonces el pueblo no lo quiere perder eso. El Trump está atacando incluso contra los llamados derechos de la nueva generación, que son el derecho de las comunidades gays o de las comunidades que consumen el cannabis por razones medicinales o diversión, en fin, muchos otros derechos así se los quiere conculcar. Por ejemplo, el derecho a la participación, la integración, el pluralismo ideológico, cultural, hasta sexual, por ejemplo, que atacan hoy día con toda la mentalidad conservadora el republicanismo. El pueblo dice no, hay movimientos jóvenes que dicen no, basta, no, hay que respetar los derechos de todos ellos, porque todos necesitan vivir, incluso los movimientos ecológicos, protección al medio ambiente, a la protección al planeta, en fin, son conjuntos, compañeros, de derechos que ha avanzado el pueblo y particularmente el pueblo estadounidense en conquistarlos, y eso no lo va a perder. Sobre si hubiera una pregunta desde un punto de vista marxista que diga, y entonces se viene una ola revolucionaria o una guerra civil interna, yo diría que no hay condiciones para una guerra civil con ninguna de posiciones de ultraderecha o de izquierda radical que estén ahí. No habría, ni siquiera excisionista, no hay. Lo que sí puedo decir es que habría definitivamente movimientos y olas muy fuertes de renovación y de reafirmación democrática, pero no en la democracia burguesa, porque se ha metido a la cabeza de la gente que la democracia es ir a votar por alguno de estos mercenarios y mentirosos politicazos. No. Aquí es olas de reafirmación democrática, o sea, mayor participación del pueblo en el poder, disputa del pueblo al poder oficial, o sea, a arrancarle más plataformas, más áreas, más escenarios de poder. Eso básicamente, estimado compañero. Manuel, estamos un poquito en condiciones de curiosear acerca de la visión, las perspectivas, las interpretaciones que tiene el público en Estados Unidos, siendo que sos un tan elocuente relator de la idiosincrasia americana promedio. Te estamos siguiendo con mucho detalle y entendiendo entonces esta interpretación tuya. Por eso me animo a profundizar un poco más esa perspectiva, a ver, de preguntarte más cosas. Si te parece, yo necesitaría que me orientaras un poco acerca de si existe en el público americano conciencia de cuál es el estado de las contradicciones en América Latina. Si existe conciencia de que la CIA, el USAID, todas estas organizaciones paraestatales de Estados Unidos que interfieren en nuestra política, la gente es consciente de que es un intervencionismo de ultraderecha, un autoritarismo sobre nuestro escenario político, o si sin embargo se confía en esta política de Estado intervencionista, acá la llamamos neocolonial, en nuestra región. Si existe esa conciencia, porque el migrante algo tiene que relatar de por qué no es feliz en su país, y eso debería generar una curiosidad en el público norteamericano. ¿Existe realmente un espíritu de integración o existe un espíritu colonial hacia nuestra parte sur del continente? Claro, a ver, vamos a responderlo en dos escenarios, ¿verdad? En el escenario ideológico y vamos a responderlo también en el escenario político. Pero ambos escenarios tienen una interpretación histórica, porque tiene base histórica esa situación. O sea, toda la historia de intervención de Estados Unidos en nuestras naciones, las pasadas, las de ayer y las de hoy mismo, que hace en otras partes del mundo,
el público acá, el pueblo, la sociedad estadounidense lo sabe. Pero ideológicamente, ¿qué sucede? Sucede que las fuerzas conservadoras de este país lo justifican. ¿Por qué? Porque considera que Estados Unidos pues está ordenado por una, si se quiere, pues un llamado divino a que gobierne y los destinos de la humanidad, porque son quienes encarnan la paz, la libertad, la democracia y todos esos sandeces, toda esa palabrería vacía, ¿verdad? Entonces esas personas, que republicanos, que antes incluso los republicanos eran gente que llevaban adelante el avance, el progreso, pero después de la Segunda Guerra Mundial no, se tornaron en las fuerzas más regresivas más bien. Entonces ellos, en su conjunto, en su gran mayoría, no todos tampoco, justifican eso y consideran que hay un enemigo. A pesar que ha terminado la Guerra Fría, a pesar que ha terminado la contradicción, no existe hoy en día la contradicción entre el campo socialista y el campo capitalista, a pesar de eso, siguen creyendo en que hay un enemigo que busca destruir Estados Unidos y que los únicos llamados a cambiar son las fuerzas republicanas o conservadoras. Y quienes trabajan en ese plano, en esa perspectiva o en ese escenario ideológico, son todos los medios de difusión monopólicos. Fox es descarado, Fox miente descaradamente, como la prensa mercenaria en estos países, miente descaradamente diciendo, por ejemplo, sobre esta situación de la insurrección, de que estaba a la mano de Venezuela y de Cuba. Te puedes imaginar que está a la mano del socialismo y del comunismo detrás de esto. Incluso en su discurso ahora la vocera de Trump dice, como ha habido un desastre naturales ahorita aquí en los Estados Unidos, se han salido los ríos, todo eso, y bueno, y a veces estos buscan justificar toda su negligencia, no preocuparse en la infraestructura para cuidar toda la situación, pues la vida de los pueblos, ¿no? Estos tipos se fijan en otras situaciones, en otras cuestiones, y bueno, les estalla en la cara estos desastres. Han muerto más de 30 niños, han desaparecido, en fin, hogares destruidos. Entonces, para justificar dicen, estamos en desacuerdo que la izquierda, los comunistas, dice así, están aprovechándose de ese desastre para decir que el presidente Trump tiene la culpa. Imagínate. O sea, hablar aquí en Estados Unidos de que los comunistas son una fuerza importante, falso, ¿verdad? Entonces, por eso entonces te digo que es una forma de mentir, así como el Milei, que habla que la izquierda, que son los zurdos, y con todo respeto, hermano, pero no me va a decir que los peronistas son la izquierda, pues, hermano. Por favor. Entonces no eso, ni siquiera la izquierda burguesa representa el peronismo dentro del escenario político histórico y mundial. No. Entonces, no es así. Entonces, pero necesitan levantar un chivo expiatorio, y en el campo ideológico entonces juegan sus intelectuales, en las universidades, te levantan a filósofos fascistas, por eso el fascismo avanza, por eso el fascismo está ahí. Entonces, toda esa campaña, el neoliberalismo, ¿viste? Llegó a los colegios, a las escuelas, te sembraron el individualismo. Yo estuve en Argentina en el 2001, veía una solidaridad de la gente tremenda en las protestas, me acuerdo cuando estuvimos ahí, vimos la lucha muy importante. Volví a los 8 años, jóvenes, ya estaban con un desprecio al inmigrante, con un desprecio y un egoísmo. Le siembran el individualismo del neoliberalismo, es así, es egoísmo 100%. Bueno, entonces ese es un punto en el campo ideológico. Y si vamos al campo político, también vamos a ver, ¿no? El accionar de redes, definitivamente de redes políticas y organizaciones políticas activas en mentir, manipular la mente de la gente y revisar la historia, armarla a su favor, al punto de condenar incluso la guerra civil, que no fue una guerra para desarrollar su país, no, que fue una guerra entre hermanos y que atacaban el pensamiento originario cristiano, en fin, todas esas situaciones, es una mentalidad. Y ya sabes, por gusto no surgieron cientos de religiones que han sido esparcidas en Latinoamérica para dividir a los pueblos. Y la base ideológica y política social de este país, de las fuerzas republicanas, son los cristianos. Le llaman hoy día a Trump el nuevo Mesías, como ayer lo llamaron a Bush Jr., para justificar la invasión contra Afganistán. Manuel, te interrumpo un segundo, disculpame, porque sobre este tema justamente del cristianismo te quería hacer una consulta. Yo vi que las nuevas generaciones, o sea,
los líderes más jóvenes del Partido Republicano, tanto Vance como Marco Rubio, son católicos, y esa es una cosa inédita, ¿no? O sea, ¿cómo se puede interpretar? Yo tengo una idea mía, no sé si por ahí es una interpretación rara, pero ¿cómo podías vos, qué decís con respecto a este tema? Para mí tiene una lógica. Quería escuchar tu opinión y después te digo la mía y vemos si coincidimos. Mundos paralelos, filosofía, muy bien, me alegra bastante. Que ese tema es importante, aunque la religión no entra en la filosofía, sino a la teología, pero bueno. No, la teología política, pero está dentro de la filosofía, porque la filosofía política, la teología política es parte de la filosofía política. Claro, pero directamente la teología como tal tiene su área, pues, ¿no? Sí, eso es seguro. Cuando se mezcla con la política van... No. Ahora, el tema de estos señores es Rubio, por ejemplo, y el jefe de los aparatos represivos de este Estado, el Estado norteamericano. Sí, ellos nutren su discurso en la Biblia, en el Antiguo Nuevo Testamento, y lo usan de acuerdo a sus intereses. Porque si lees la Biblia es contradictoria. En una parte te dice una cosa y en otra te dice otra. En una cuestión te justifica el genocidio y en la otra te dice el amor. Igualito, el sionismo usa el mismo discurso. En nombre de Dios, ellos están llamados a conquistar el mundo y a matar, destruir a niños, mujeres, lanzarlo contra la roca. Está en el Antiguo Testamento, Macabeos. Entonces, fundamentan toda su ideología en eso. Entonces, imagínate, eso es irracional. Esas posiciones ideológicas han sido derrotadas, aplastadas hace 800 años, hermano. Y si hablamos más recientemente, 500 años. Entonces, la revolución burguesa misma y era una revolución contra ese pensamiento irracional. Entonces, imagínate, por eso el fascismo es la restauración de las ideas más conservadoras. Por eso decíamos, en lo ideológico, también el irracionalismo es la muestra de la crisis de este sistema capitalista en su última fase imperialista. Eso es lo que es. Entonces, estos dos personajes no son sino la expresión política de ese pensamiento conservador, y lo has traído justamente al caso, y ahí están sembrados, y son los cuadros principales que rodean a Trump. Como dice Hudson, que es un economista muy importante, es indignante y es lamentable que esos hombres sean hoy en día los comandantes de esta potencia imperialista norteamericana, lo cual una vez más expresa también su crisis. O sea, hay crisis de hombres, hay crisis de ideas, como decía Mariette en la escena contemporánea, ¿no? Ya no tienen pues esos hombres lúcidos, enciclopédicos, que podrían tener una visión clarividente del futuro. No. Ya son como sus últimos alfiles en un partido de ajedrez donde ya prácticamente están condenados a ser derrotados, tiempo más o tiempo menos. Eso, mi estimado compañero. Manuel, una última pregunta, pero me gustaría escuchar tu reflexión acerca de cuál es la imagen que da nuestro presidente, porque ya te escuché 2 o 3 conceptos acerca de Javier Milei y el gobierno y la actual tendencia del gobierno argentino, pero me gustaría que le contaras al público cuál es la impresión que se maneja por ahí, en California, en los Estados Unidos, porque el público justamente de Javier Milei es muy sensible a la mirada norteamericana. Sí, definitivamente. Bien, definitivamente, como te lo reitero, las fuerzas conservadoras tienen una visión de hacer pasar y conciliar, disimular, manipular y dejarse manipular y convencerse, acorde al discurso de la ultraderecha o de la derecha. Eso es así, pero no todos, como les decía, hay una parte que definitivamente no. Lo has visto en el último debate en la Cámara de Senadores, incluso en la de Representantes, sobre la ley de Trump, de dar beneficios a los millonarios, recortar a los pobres. ¿Qué decían a los republicanos? Se opusieron, dijeron, eso va contra mi propia persona, contra mi familia, contra mis hijos. O sea, ahí hay gente que se da cuenta. Y esto va a enriquecer a etcétera. Entonces se dan cuenta. O sea, hay mucha gente que es consciente. Pero bueno, ¿acaso tampoco en nuestros países no saben los congresistas lo que hacen? Si fueron elegidos para apoyar al pueblo. No, sino que estos sinvergüenzas, estos sujetos, estos elementos de la derecha y ultraderecha, al tener esa deformación ideológica, tienen una deformación en sus principios morales,
la moral para ellos es una moral lucrativa, pragmática, dame tanto y eso cuesta mi moral. Hacemos este cambio, vendo el país, no importa, se lo entrego a los sionistas, por supuesto, ¿y qué? Con que tenga mi billete y me compre mi casa en Miami, punto, es así. Ahí lo tienes al renacuajo ese de Milei, con su manchita y su grupo, y ese que funge de ser su ideólogo, delincuentes, con su moneda a la libra, ¿vieron? Así, descarados, y los protege el imperialismo, no les abre casos, no los persigue a esos delincuentes, y ellos van a estar ahí pululando hasta que los dejen actuar. Y obviamente el partido cómplice, el partido en su mayoría, no todos obviamente, pero sí una gran parte, que son el partido judicialista, son cómplices de aprobar la deuda, por ejemplo, que adquirió el anterior presidente. Y actualmente por no salir a la calle y denunciarlo a ese tipo, declarar el impeachment. Acá ya se está haciendo eso, aquí ya hay movilización, nos están pidiendo removerlo a Trump. Claro. O sea, hay una ola fuerte. La otra parte de la gente que, reitero, que está en contra de esto, defiende principios democráticos, también socialistas y también seguro mucho más allá comunistas, pero la fuerza más importante es la defensa de los derechos fundamentales, los derechos democráticos. Eso está creciendo en Estados Unidos. Manuel, no va a pasar te interrumpo. Y ellos saben, los de Argentina saben, lo conocen y sienten un total desprecio por ese tipo de presidentes que se subyugan, que son serviles. Definitivamente la sociedad norteamericana está dividida y los que están por el cambio y la transformación van creciendo. Eso es lo que te puedo decir. Manuel, querido, quiero interrumpirte porque en nuestros estudios está de visita un amigo. Quería él hacerte también una pregunta, aprovechando que está en el estudio. Mauricio, ¿querés hacerle una pregunta? Tenemos 8 minutos, así que eso después tenemos que cerrar. Listo. Hola Manuel, un gusto. Acá saluda Argentina. Ahí en California estamos, ¿no? Sí, mi estimado, un abrazo. Bueno, te cuento, mira, voy a hacer primero una sinceridad, porque siempre no me conocés, yo no te conozco mucho. Pero primero, soy marxista, empecé a grabar El Capital de Marx a los 16 años, algo tengo 49, algo de conocimiento tengo de eso, milité en varias cuestiones y en 2020 yo ahí me hice incluso eso, capaz no está de acuerdo, me hice medio conspiranoico, antivacuna, todo eso no importa. Más allá de eso, en 2020 hice un análisis porque yo te escuchaba hablar sobre respecto al capitalismo, las luchas imperialistas y demás. Lo que yo te quiero hacer para plantearte, sí, desde una visión marxista, yo lo hice en un análisis 2020 de por qué el capitalismo tiene que exterminar hoy al 90% de la población mundial. O sea, la gente antivacuna, conspiranoica, todo eso de la despoblación anti-Bill Gates, es más bien de derecha, ¿sí? O sea, no ve, pero yo lo veo desde una serie de la izquierda. Entonces, desde esa visión, que es la que yo pienso, te hago dos preguntas porque son observaciones a cuestiones que estuviste viendo sobre la realidad de Estados Unidos, la realidad internacional, y son dos temas. La primera cuestión, la relación entre la cuestión, no, que sería, yo lo tengo todo, si querés después le pedís a mail a Julio, a Arturo, le pedís un mail mío, te puedo hacer un análisis de 20 carillas en donde demuestro por qué el capitalismo tiene que exterminar el 90% de la población mundial en base a lo que sería la contradicción fundante entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Marxismo, ley del valor del trabajo, la tengo, pero recontra clara en eso. Bueno, la pregunta es, respecto a lo que yo te escuché hablar, es desde una visión marxista, cierta cuestión de que uno se tiene que replantear. Dos cosas. Primero, el tema de lo que es la inteligencia artificial y toda una serie de cosas. Por lo mismo en California hubo toda una huelga, vos sabés, de ahí de actores, que en realidad lo que les hacían era, les hacían un contrato para quitarles sobre la cara, para después no contratarlos en las películas, hacer todo con animación. Entonces ellos les hacían un contrato, se queja mucha huelga de actores, era porque lo que hacían es les sacaban una foto les compraron los derechos para usarles la cara, entonces después todo eso, es decir, la eliminación total, incluso en la industria que es la tercera industria, en un momento fue la tercera industria de Estados Unidos, el cine, la eliminación drástica de lo que sería la reducción de las fuerzas productivas por la inteligencia artificial. Por otro lado, es decir, ese tema como una cuestión mundial, más allá de las naciones. Y por otro lugar, vos hablaste yo me acuerdo, sí, el tema de, por ejemplo, ahora hablan de la Tercera Guerra Mundial. Está la primera, está la segunda. Estuvo, por ejemplo, en la Guerra del Golfo, Bush ahí, cuando invadió. Entonces uno puede decir, bueno, la primera y segunda Guerra Mundial son un intento. Y ahora voy con la pregunta para ver qué pensás como marxista, como alguien que viene a Estados Unidos, como alguien analista político. Digo, para revisar a veces quizás algunos conceptos que me parece, desde mi punto de vista, son muy del siglo XX. Entonces yo la pregunta que te hago es, considerando algunas cuestiones que, primero lo que te planteé la primera pregunta es el tema de inteligencia artificial, la exposición masiva
de mano de obra en todos los ambientes, a nivel global, ¿sí? Imagínate en las periferias, acá en Argentina, América Latina. Bien, o sea, los tractores acá, para que te des una idea, los tractores acá no tienen ni conductor, son tractores sin cabina, acá en la industria agropecuaria. Bien. Entonces, la cuestión es, en la Primera Guerra Mundial, porque ahora hablaste de la Tercera Guerra Mundial, del militarismo, etcétera. Si lo mismo que pasaba en la Guerra del Golfo. En el 2001, la Guerra Mundial, las primeras dos guerras mundiales, podríamos decir que era un intento de Alemania de enfrentarse a Inglaterra. Entonces era como que, pero básicamente ¿por qué? Repartirse colonias, influencia mercados, las colonias, etcétera. ¿Pero por qué? Porque era un tema de que Alemania quería como defender a sus burguesías nacional frente a la burguesía, digamos, anglo-norteamericana. Ponele más anglo que norteamericana, pero así. Era como claramente un enfrentamiento entre economías capitalistas nacionales, luchas imperialistas clarísimas. Eso está claro. Ahora bien, en este contexto, y la guerra del Golfo, por ejemplo, decís, bueno, que invaden para quedarse con el petróleo. Perfecto. Se entiende el móvil económico. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento real que habría hoy, un fundamento económico sólido de una base marxista, para plantear que tendría sentido una tercera guerra mundial, más allá de la propaganda que puedan hacer de un montón de cosas? ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente en China, el segundo banco de China es el de los Rothschild, es el ICBC, el International Industrial and Commercial Bank of China. Entonces ese es de los Rothschild. Bill Gates pasó 11.200, como 15.000 millones de dólares, lo invirtió, está pasando todas las inversiones a China. Es decir, está absolutamente globalizado. Entonces, es decir, ¿en qué sentido habría una tercera guerra mundial cuando el capital está tan transnacionalizado y no había intereses de estados nacionales porque no hay burguesía nacional? Dos cuestiones, la parte de inteligencia artificial, expulsión de mano de obra a nivel global, y cuál sería realmente un fundamento, más allá de la propaganda, de por qué podría haber y por qué hoy una tercera guerra mundial, según vos. Bien, bien. Muy bueno, ¿no? Sí, son preguntas muy importantes. Yo hice mi tesis justamente sobre la cuarta revolución industrial, la instrumentalización de la cuarta revolución industrial. Así se llama mi tesis de filosofía, cuando todavía ni se hablaba de eso, ni se entendía qué cosa era la cuarta revolución industrial. Y estábamos hablando del 2022, ¿no? En la pandemia. Y precisamente el debate es, ¿la inteligencia artificial es culpable de crear desocupación? Para ser bien sencillo, la tecnología depende de en qué mano se encuentre. Ahí no se trata de que la tecnología va a desplazar al hombre, no. Si está bajo control de las grandes corporaciones, como lo está ahora, como lo está bajo el control de los, ya ni siquiera monopolios, sino oligopolios, la inteligencia artificial, por ejemplo, Google, Facebook, ellos están ahí con ese control y otros relacionados. Entonces, el tema es, ¿quién tiene que controlar esa tecnología? Entonces, aquí han surgido ya movimientos de democratización de esa tecnología. Obviamente yo soy un marxista y desde el punto de vista del marxismo yo propongo obviamente que eso pase en control directo de las fuerzas proletarias cuando conquisten el poder. O yo no propongo pues que lo conquiste el poder la pequeña burguesía ni el campesinado, ¿no? Eso es el proletariado organizado en su partido comunista. Esa es mi posición. Pero obviamente hay un interregno, hay un proceso, en todos los países no hay esas condiciones. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, una propaganda anticomunista 100%, no va a haber ese proceso, no ahora por lo menos. Entonces, mientras tanto, ¿qué hay? Hay un interregno, y en ese interregno es un proceso de democratización de eso. O sea, por ejemplo, las aplicaciones o los softwares abiertos, libres, sin control monopólico o oligopólico. Ese es un terreno muy importante. Y para eso hay que entonces crear leyes, control del Estado, hay que tomar control ciertos niveles del poder, incluso lo que se llama democratización de la sociedad. Por lo tanto, respecto al uso de la inteligencia artificial, sí, aquí se ha sentido en las huelgas, obviamente, los artistas, pero a más de querer instrumentalizarlo a ellos, usar su mano de obra, estaba el hecho mismo de terciarizar el trabajo. Ya no había un contrato directo. Una pregunta, disculpame Manuel, pero como ya se termina todo, 10, 15 segundos, decinos, ¿cuál sería el fundamento para que pueda haber una tercera guerra mundial? Tenemos que después cerrar. Bien, pasando al tema de la tercera guerra mundial, si estamos en la etapa del imperialismo, su mejor fundamento lo plantea Lenin en 5 pasos. ¿Cómo resuelven sus contradicciones? La guerra elementalmente tiene razones económicas, políticas, ideológicas, otras razones. No se trata de individuos, ni de una empresa, ni de una familia. Aquí en Estados Unidos hay una oligarquía.
22 familias. Ellos controlan el poder en todo el mundo y ellos están desparramados. Obviamente necesitan tomar un control político, militar, incluso influencia mayor. Esa es su mayor motivación, no tienen otra motivación. No podemos inventar, ¿no?, que son llamados por Dios, etc. No, elementalmente es así. La naturaleza de ellos es control del mundo, control de la sociedad, obviamente enriquecerse. Así es, mi estimado amigo. Querido Manuel Loli, te estamos despidiendo muy contra nuestra voluntad porque se nos fue el programa. Mundos Paralelos termina acá, Manuel, y continuamos entonces con la programación de FM La Boca. Sin embargo, nos queda un segundo más para despedirte, abrazarte y agradecerte. Te damos un fuerte abrazo de acá de Buenos Aires y obvio. Que pronto volvamos a comunicarnos y la seguimos, si te parece. Listo, compañero, un fuerte abrazo y lucha y victoria para el pueblo argentino y los pueblos de Latinoamérica. Hasta pronto, Siempre. chao. Clarísimo, Manuel Loli, desde California. IP News, agencia de comunicación. Un abrazo grande desde Mundos Paralelos. Una colaboración realmente impecable de nuestro colega, y con esto nos vamos por hoy. Mundos Paralelos te espera el lunes que viene, como siempre, a las 20 horas por FM La Boca. Hasta el lunes.